Hola, Wisman, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? Bien, sí, señora. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir, Wisman? ¿En qué quedamos hace 8 días? ¿Ya terminamos ese módulo? Sí, señora. Listo, perfecto. ¿Y ya sabes cuándo lo tienes que entregar? ¿Ya preguntaste? Creo que el otro fin de semana. Ah, bueno, súper, súper, súper. Mm, entonces, Wisman, espérame, comparto acá un momento. Entonces, bueno, mira, haciendo como un barrido, ¿cierto? Y ya entonces vamos a manejar las lecturas que te dije que íbamos a trabajar la semana pasada. Entonces, estuvimos durante el semestre, ¿cierto? Trabajando esa introducción a lo que es la biología, el estudio de los seres vivos, la manera en cómo funcionamos, nos organizamos, interactuamos y demás, ¿cierto? Entonces recuerda que comenzamos hablando un poco acerca precisamente de la célula, qué es la célula, cuáles son los tipos de células, esa organización a nivel estructural y diferencial que tienen entre específicamente la célula animal y la célula vegetal, donde se concentran pues todo lo que consideramos seres vivos, ¿cierto? Posteriormente, entonces estuvimos trabajando pues también un par de cositas alrededor de las preguntas frente a las funciones de esos organelos celulares, ¿cierto? Para qué funcionan específicamente, cómo se organizan y demás. También entonces estuvimos haciendo un recorrido, ¿cierto? Por lo que tiene que ver por las teorías que explican el origen del universo y también el origen de la vida, ¿cierto? Un poco históricamente en un recorrido, pero también un poco aterrizado hacia la parte actual, ¿cierto? De igual manera, entonces estuvimos hablando de las características que se pueden tener en cuenta para clasificar a los seres vivos, partiendo desde esos niveles de organización de los seres vivos, ¿cierto? Desde lo más sencillo hacia lo más complejo, cómo nos vamos organizando en no solamente los seres vivos, sino el medio, el ecosistema, ¿cierto? Las condiciones físicas que permiten el mantenimiento pues de la vida, básicamente, ¿cierto? También entonces luego, en ese sentido y teniendo en cuenta esas condiciones físicas, pues estuvimos hablando un poco acerca de la ecología como rama de la biología que precisamente lo que busca es lograr entender la organización de los ecosistemas, ¿no? De qué manera entonces los seres vivos nos encontramos en interacción con un medio físico que puede ser de distintos tipos y que eso va a permitir entonces que haya tanta biodiversidad, tanta diversidad, ¿cierto? Dentro del universo. Entonces, luego de los ecosistemas, pues asimismo entonces estuvimos estudiando un poco lo que tiene que ver en la manera en cómo nos podemos llegar a relacionar entre individuos de una misma especie, pero también individuos de especies distintas, ¿cierto? Entonces, donde decíamos las relaciones intraespecíficas nos permiten relacionarnos por grupos, por colonias, por manadas, ¿cierto? Para poder cuidarnos, para poder alimentarnos, para mecanismos de protección y de reproducción y demás. Y en las relaciones interespecíficas que ocurren entonces entre individuos de especies distintas, pues el poder reconocer que la depredación es importante, que el parasitismo es importante, aunque una especie solamente se vea beneficiada y de pronto la otra afectada como tal, ¿cierto? Pero que son interacciones que deben suceder a nivel ecológico y a nivel biológico para lo que tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio y precisamente también de las especies. Posteriormente, entonces estuvimos trabajando precisamente esa cadena alimenticia partiendo de esas relaciones que acabamos de mencionar, donde decimos, bueno, la cadena alimenticia nos permite un flujo energético, esa es la idea, ¿no? Nos alimentamos para obtener energía, poder seguir viviendo, poder seguir haciendo pues nuestras acciones y nuestras actividades como seres vivos, respiración, digestión, reproducción, todas esas funciones vitales que empezamos a mencionar desde que inició nuestro semestre. Y veíamos entonces que en esa cadena alimenticia pues hay una organización a partir de los procesos de nutrición, entonces hay organismos autótrofos como las plantas que tienen la capacidad de generar su propio alimento a través de la energía del sol y el proceso de fotosíntesis, pero que hay organismos en general, todos los animales, que somos un reino eh, que se que se puede diferenciar
porque somos heterótrofos, ¿cierto? Necesitamos conseguir nuestro alimento, es decir, alimentarnos de otras especies o de otros mecanismos, ¿cierto? Ya sea vegetales o de otras especies. Entonces, así surge, por ejemplo, el primer nivel de la cadena alimenticia, que son los productores, y niveles posteriores, que son los consumidores, pero que no todos los consumidores son iguales, también lo estuvimos revisando. Entonces, hay herbívoros, hay carnívoros, hay omnívoros, y eso entonces va a permitir una jerarquía y también un equilibrio dentro del ecosistema. Luego entonces estuvimos hablando de los mecanismos de adaptación que se puede dar a través de las formas o a través de la organización fisiológica y anatómica de los seres vivos, pero también algunas adaptaciones que tienen que ver en la manera en cómo nos comportamos, ya sea para reproducirnos o para alimentarnos, pero básicamente para poder adaptarnos al medio y poder subsistir. La especie que no se adapta, pues se va a ver como en dificultades, ¿cierto? Y terminando un poco esa parte, entonces empezamos a estudiar como una introducción, porque en el siguiente semestre, que sería su curso de octavo y noveno, se profundiza mucho más el estudio del cuerpo humano, ¿cierto? Acá simplemente terminamos como con una introducción. Entonces veíamos que de ese estudio de la célula, el siguiente nivel, ¿cierto? Serán los tejidos, y estuvimos hablando de que hay 4 tejidos básicos que nos van a permitir cumplir unas funciones dentro de nuestro cuerpo, el poder poseer una estructura, ¿cierto? Que va a cumplir todas esas funciones que tanto requerimos a través de la organización de los sistemas, donde son órganos que se unen precisamente para cumplir cada una de esas funciones de soporte, protección, de intercambio gaseoso, de nutrición, de movimiento, de cómo transporto no solamente nutrientes, sino también desechos dentro de mi cuerpo, la manera en cómo interactúo con el medio exterior, los mecanismos de reproducción que son tan importantes en nuestra especie, ya que tenemos un proceso de reproducción sexual que nos permite una variabilidad genética mayor, ¿cierto? Y mecanismos de control. Entonces estuvimos también haciendo pues una introducción o una especificación, ¿cierto? Ya más directa frente a lo que tiene que ver con el estudio del sistema digestivo, vimos cómo se organiza, cuáles son sus funciones, cuáles son esas glándulas anexas o esos órganos importantes dentro del sistema digestivo. Y posteriormente, entonces, estuvimos trabajando el aparato respiratorio, teniendo en cuenta que su función principal pues es ese intercambio gaseoso que nos permite precisamente clasificarnos como seres vivos, ese proceso de respiración. También vimos entonces cómo se clasifica, cómo se organiza, ¿cierto? Y cómo cumple pues algunas de sus funciones y algunos de a partir, perdón, de algunos de sus movimientos. Entonces, básicamente es como un recorrido, como te decía en la clase anterior, el poder establecer qué es todo lo que hemos estudiado durante el semestre, qué es lo que hemos revisado, también pensando pues que ya después de vacaciones pues entraremos a nuestro siguiente curso, que será octavo noveno, dependiendo pues la cantidad de personas y demás. Normalmente hacemos como un repaso, como un recuento, pero pues digamos que es también para que tú veas lo que hemos trabajado, lo que hemos avanzado, de pronto más allá de responder esas 200 preguntas con una X, ¿cierto? Sino que esos temas pues vayan quedando un poco más claros. Entonces no sé si tengas algo que decir hasta ahí, Wisman. No, no, señora. Listo. Y entonces yo te había dicho, Profe, una pregunta, o sea, de todos los temas, ¿va a haber una evaluación o algo? ¿O no? digamos que dentro de 8 días, que todavía nos queda como esa clase, yo voy a preparar algunas preguntas específicas, son 10 preguntitas para ver cómo te va. Entonces, pero no es que sea pues que, ay, que si la pierdo voy a perder, no, no, no se preocupe, es más como un proceso de apropiación, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Pero realmente pues lo que tú vas a tener que entregar a tu coordinadora es el módulo que ya terminamos, ya quedamos en la 200, hemos rectificado de la pregunta 1 a la pregunta 200, entonces pues está perfecto, ¿no? Sí, señora. Y Wisman, ¿hay posibilidad de que el próximo semestre sea presencial para ti? Pues, profe, la verdad no sé, pues tocaría hablar con mi mamá, a ver qué me dice. Mm, es que no lo dejan salir de la casa. No, es que estamos en una casa hogar y me queda un poco complicado. ¿Estás en una casa hogar? Ok. Sí, ¿Y señora. cómo te ha ido con el fútbol? Bien, sí, señora, ahí vamos. Bien, qué bueno, eso me Trabajandito. alegra.
Bueno, eso me alegra. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces la primera lectura que traía para que trabajáramos en esta clase es sobre la apéndice, pero pues primero quisiera saber si sabes algo de eso, con tus palabras, no te pongas a googlear si sabes algo de eso, qué es la apéndice, si has escuchado como para qué funciona, para qué sirve, o qué es lo que pasa cuando uno se enferma de esa vaina, ¿qué sabes? No, no, señora, no sé. No, ni idea. ¿Y Linda? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Gracias, profe. Pues, ¿qué más o menos sé? No sé, pues sé que es algo sobre el estómago, sobre que está en la parte baja del estómago, más o menos. Ujú. Que creo que es, si no estoy mal, se Ah, ya es una soluciona tripita. con cirugía. Una tripita. Bueno, muy bien. Linda, nosotros ya terminamos el módulo. Yo espero que tú ya lo tengas adelantado, ¿no? Sí, sí, señora. Entonces, pues, porque por si cualquier cosa, pues puedes ver los videos de la clase en el canal de YouTube, ¿no? Vale, profe, gracias. Listo. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer entonces la lectura y vamos a ir hablando un par de cositas entonces acerca del apéndice. ¿Listo? Entonces nos vamos a dividir esta lectura. Miren, vamos a empezar con Linda. Linda va a leer desde el título hasta acá, hasta donde dice intestinos. ¿Listo, Linda? Linda. Listo, sí, señora. Sí, listo. Y la otra parte entonces la va a leer Wisman. Con eso nos dividimos. Hágale pues. Vale. Entonces empiezo, ¿sí? Dice, ¿para qué sirve el apéndice? Son muchas las personas que han sido operadas de apendicitis. Cuando el apéndice se inflama, hay que extirparlo, ya que se podría agravar la situación para cuando, no, perdón, pasando a una serie de infección denominada peritonitis. En principio se creía que el apéndice era un órgano inútil, vestigio de la evolución, un error de diseño, etcétera. Pero esta percepción puede cambiar. Un grupo de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, al parecer, ha descubierto cuál es la verdadera función de este apéndice. Según los investigadores, su función básica radicaría en la protección y producción de los distintos microorganismos beneficiosos que habitan en nuestros intestinos. Entonces, Sí, 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 dale, dale. extirpar el apéndice podría resultar un error. El órgano en cuestión permitiría la recuperación del sistema digestivo si éste se viera afectado para una enfermedad que arrasara con la flora bacteriana. Como el colorena, la conclusión es que el apéndice es un refugio bacteriano, o al menos esa es la teoría que ahora se tiene. Es como si fuera invernadero en el que nuestro organismo cultiva las bacterias beneficiosas. Los investigadores también indican que actualmente el apéndice no tiene razón de ser, y menos en los países desarrollados, ya que si una enfermedad climina nuestra flora bacteriana, la podemos recuperar de varias maneras. No es el mismo caso en los países subdesarrollados, en los que las enfermedades no son tratadas adecuadamente por la carencia de medios. Aquí aprendiz contribuye en la recuperación del sistema. Bien, entonces, bueno, miren, la situación con precisamente este órgano, ¿cierto? Es que muchas veces, pues, no se conoce, ¿cierto? No se sabe
cuál es su verdadera función. Y entonces, miren, nosotros hemos hablado precisamente del sistema digestivo y hemos mencionado cuál es su función y cuál es su importancia y cuáles son sus partes y qué hace cada uno, ¿cierto? Entonces, el intestino delgado es donde se absorben directamente los nutrientes. Y en el intestino grueso es donde se da la formación de las heces fecales, es decir, donde se da la eliminación de los desechos, lo que ya no le sirve al cuerpo y que efectivamente tiene que ser eliminado, ¿cierto? Y entonces, miren, el apéndice es súper importante para estos dos órganos, tanto para el intestino delgado como para el intestino grueso. Entonces resulta que se encarga, ¿cierto?, de la producción de algunos microorganismos, de unas bacterias específicas que en conjunto se conocen como la flora intestinal, ¿cierto? Es decir, que sí tiene una función súper importante. Lo que pasa es que cuando ella se inflama es porque se ha generado una infección totalmente ajena a esas bacterias beneficiosas, ¿cierto? Porque no todas las bacterias son beneficiosas. Las que se constituyen dentro de la flora intestinal sí, porque nos ayudan a metabolizar, porque nos ayudan al mantenimiento, nos ayudan a que el proceso del metabolismo funcione de una mejor manera, ¿cierto? Pero entonces cuando surge una infección es porque específicamente puede ser provocado a veces por algún hongo o alguna otra bacteria invasora, no que haga parte de la misma flora intestinal. Entonces se inflama el apéndice, ¿cierto? Porque hay un proceso de infección. Y lo que hay que hacer, ¿cierto? Específicamente es extirparlo, es decir, operarlo y retirarlo del cuerpo. Y pues obviamente eso va a generar un desequilibrio a nivel digestivo, ¿cierto? Porque entonces ese órgano que se encargaba de la producción y un tanto de la protección de los intestinos, pues ya no está, ya no está. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a través de la dieta, ¿cierto? A través de los alimentos que se consideran probióticos, es decir, que permiten el crecimiento de este tipo de bacterias que están dentro de la flora intestinal, pues se va a tardar mucho más porque no lo está haciendo un órgano de manera natural, sino que depende de lo que usted coma, cuándo lo coma, cada cuánto lo coma, ¿cierto? Y que realmente su cuerpo lo esté metabolizando. Entonces, digamos que sí habría una afectación en el momento de extirpar el apéndice. A veces la gente dice, pero esa vaina como la quitan, eso es porque no sirve para nada. Es un desconocimiento, ¿listo? Entonces, la idea es precisamente, pues, poder, digamos, como informarnos al respecto. Sin embargo, en caso de que, ¿cierto?, se inflame, se extirpe o si no se detecta a tiempo, ¿cierto?, a veces puede llegar a pasar que se siente la molestia y demás, pero no se identifica, se cree que es algo normal, se demoran un poco más en la atención y eso, se puede llegar a una peritonitis. En la peritonitis se aumenta el porcentaje de que el paciente muera, ¿cierto? Porque ya la infección ha avanzado mucho más. Entonces, digamos que ya en una peritonitis a veces no es tan sencillo como simplemente extirpar el apéndice, sino que se vuelve un poco más complicado. Pero también pues hay algunos casos, ¿cierto?, de pacientes que no necesariamente han llegado a la muerte con una peritonitis, pero sí hay un elevado porcentaje, es decir, que hay mayor probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? También sucede, y también hay que aclarar, ¿cierto?, que si a usted le llegan a extirpar el apéndice, o usted conoce a alguien que haya sido operado de apéndice, no significa, uy, no, entonces ahora se quedó sin flora intestinal, no tiene procesos de digestión, va a estar enfermo todo el tiempo, o va a morir, una cosa así. No. ¿Qué hay que hacer? A través de la alimentación, entonces conseguir eso que ya su cuerpo no puede hacer de manera natural, lo que les decía un poco ahorita, ¿no? Alimentos probióticos. Pero entonces también esa parte biológica pues se relaciona mucho con el aspecto social, ¿no? Entonces, como por ejemplo países desarrollados, ¿cierto?, pueden darle un mejor manejo a este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de alimentación son distintas para los ciudadanos, porque la atención a salud es mucho más oportuna, ¿cierto? Es mucho más eficiente. En cambio, en países subdesarrollados, pues donde tenemos tantos niveles de pobreza, la gente pues a duras penas, digamos, puede llegar a tener un proceso de alimentación, pues va a estar mucho más expuesta a estos procesos. Entonces, eso biológico obviamente totalmente se relaciona mucho con la parte social, porque no todo el mundo tiene los mismos privilegios para alimentarse de la mejor manera, no todo el mundo tiene los mismos privilegios para tener una buena atención de salud, y pues digamos que eso también es importante que lo reflexionemos pues en este proceso educativo, y pues bueno, un poco más ahí en relación a la lectura. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, que les surja algún comentario adicional.
No, señorita. Bien, entonces esa que les había dicho que se relacionaba entonces con el sistema digestivo. Y ahora vamos, entonces, que fue el primero que vimos. Y luego entonces vimos el sistema respiratorio. Entonces vamos a hacer la lectura del sistema respiratorio. Entonces ahora empieza la lectura Wisman, hasta acá, hasta este punto. Y el otro párrafo lo lee Linda, ¿listo? Entonces háganle pues. ¿Hasta el punto, profe? ¿Fumador? Sí. Sí, dale, hasta el punto. La causa más común del cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo el 95% de pacientes con cáncer de pulmón fumadores y los que han dejado de fumar. Las personas que no fuman también tienen riesgo, pero por exponerse a ciertos gases, desde el humo de los carros hasta estar cerca de algún fumador. ¿Hasta ahí? Cuando se detecta el cáncer al pulmón a tiempo, es muy probable que haya un tratamiento y el éxito en la recuperación del paciente. El cáncer del pulmón es una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres más comunes en el ser humano. Es la primera causa de muerte entre los varones, causados más de 1 millón de muertes cada año en el mundo. Listo, muy bien, muchas gracias. Y entonces, miren, en relación al sistema respiratorio, pues traje una lectura como un poco más acorde precisamente a una de las afectaciones más comunes dentro de este sistema, y es el consumo del tabaco, ¿listo? O el consumo del cigarrillo, ¿cierto? El tabaco como tal es la planta con la cual se hacen los cigarrillos, uno de los compuestos nomás, porque como podemos ver en la imagen, ahí estamos mostrando cuáles son el otro tipo de compuestos que puede llegar, que tiene, no que puede llegar, no, que tiene un cigarrillo y cómo se relaciona con algunas de sus funciones a nivel industrial en otros aspectos. Y entonces como tratar de hablar y concientizar y decir, vea, eso es lo que puede estar ingresando a su cuerpo a través de un cigarrillo. Entonces, miren, por ejemplo, dentro de un cigarrillo encontramos gas butano, que es el mismo líquido que se utiliza dentro del encendedor para que el encendedor funcione. Entonces, imagínense eso quemado, ¿cierto? Ingresando a su cuerpo y esos vapores siendo liberados, ¿cierto? También encontramos ácido acético. El ácido acético, pues, no, aunque es un ácido, pues sí, nosotros lo metabolizamos, es lo que se conoce como vinagre, que a veces se utiliza como aditivo en las ensaladas. Por ejemplo, sí diría uno, bueno, es que el ácido acético es comestible, sí, pero es que no es la misma manera en la cual se está ingiriendo, ¿no? Acá está siendo quemado, básicamente. También entonces está el gas metano, que se utiliza como combustible. También tiene dentro de su composición algunos niveles de arsénico, que es uno de los elementos más tóxicos también que se encuentran dentro de, pues, de la naturaleza, de los elementos químicos, y precisamente se utiliza para la fabricación de venenos. Entonces imagínense ese componente también ahí dentro de un cigarrillo. El monóxido de carbono, que es básicamente liberado, por ejemplo, cuando funcionan los carros, ¿no? Queman la gasolina o el gas con el que funcionan, se libera monóxido de carbono. Entonces, eso también hace parte de la constitución de un cigarrillo. El metanol, que es un tipo de alcohol orgánico, pero que también se utiliza como combustible. Entonces, todo eso ingresando al cuerpo. También, pues bueno, obviamente tiene algunos colorantes, algunos procesos ahí de color. Tiene, por ejemplo, en su composición también una sustancia que se conoce como amoníaco, y dentro de sus características es que es muy irritable y se utiliza, por ejemplo, para la limpieza, ¿cierto? Bueno, aquí especifican que para baños, pero pues la limpieza en general de pisos y demás. Entonces, ese también es uno de los compuestos más fuertes, ¿no? Efectivamente tiene nicotina, ¿cierto? Que es distinto al tabaco. El tabaco es la planta, la nicotina es un compuesto orgánico que también se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de insecticidas. Entonces, imagínense también ese compuesto ingresando a las vías respiratorias, ¿cierto? El tolueno, que es un solvente industrial, se utiliza también, por ejemplo, para la fabricación de pinturas. También tiene una composición de fósforo, porque es combustible de fósforo rojo. Tiene ácido esteárico, que se utiliza en la fabricación de ceras
de veladoras, ¿cierto? Y finalmente podríamos decir en esta imagen, ¿no? Porque realmente tiene muchos más componentes, que también presenta algunos niveles de cadmio, que está clasificado como uno de los metales más pesados dentro de la naturaleza. Y este elemento, por ejemplo, se encuentra en la fabricación de pilas. Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando las personas deciden fumar, ¿cierto? Deciden consumir tabaco, que pues de alguna manera, o cigarrillo, que de alguna manera pues es legal, ¿cierto? Y entonces se vuelve un tanto más factible para que las personas lo consuman, para que las personas pues lo puedan comprar, conseguir y demás. Pues todo este tipo de compuestos que les acabo de mencionar, junto con sus aplicaciones, están ingresando a las vías respiratorias, como les decía ahorita, directamente sobre el fumador. Entonces se hace el proceso de combustión y todo eso va a generar unas alteraciones y unos procesos distintos a nivel del cuerpo. Pero no solamente, ¿cierto? El problema de la afectación del cáncer de pulmón surge en fumadores directamente, sino que también entonces se conocen los fumadores pasivos, que son aquellas personas que no fuman, pero que están expuestas en gran parte del tiempo precisamente a la liberación de esos vapores del cigarrillo, ¿cierto? Entonces ellos no fuman, pero posiblemente están muy rodeados de personas fumadores y ese humo también puede llegar a ocasionarles este tipo de problemas, como terminar entonces en un cáncer de pulmón, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se produce un cáncer? Se ha alterado el proceso de reproducción de las células, que también pues habíamos hablado un poco dentro de la clase. Entonces, esas células no se reproducen de una manera normal, empiezan a tener unas formas distintas, unas funciones diferentes, ¿cierto? Y adicional a eso empiezan a tener una resistencia a morir. La célula, como ciclo de todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Pero entonces estas células que se convierten en células cancerígenas se resisten a morir y se siguen reproduciendo de mala manera, tanto que pueden llegar a generar lo que se conoce como tumores, que lo que generan son obstrucciones a nivel biológico al interior de los tejidos y los órganos. Entonces, de ahí que hayan problemas en cuanto a dificultad para respirar y demás, ¿listo? Entonces, esta lectura que les traía, pues también un poco para poder relacionar tanto sistema digestivo como sistema respiratorio, un poco más también desde más allá, como desde la organización del sistema y su función básica, sino que otro tipo de cosas también de pronto más desde la cotidianidad son importantes reconocer en este tipo de sistemas. Ya como les decía, en su grado octavo, noveno, pues ustedes van a poder profundizar un poco más en el estudio del resto de sistemas biológicos. Preguntas, sugerencias, reclamos. No, señora. Listo, muy bien. Y entonces, miren, pues lo que les decía al principio, nos queda pues entonces una clasecita, ¿cierto? Que es dentro de 8 días. Entonces ya saben, ese módulo hasta la 200 ya lo solucionamos. Hicimos entonces hoy este par de lecturas un poco reflexivas e ilustrativas, ¿cierto? Y entonces dentro de 8 días lo que vamos a hacer es que les voy a traer un formulario Google con un par de preguntas, 10 preguntitas, para que ustedes trabajen durante la clase, la respondan y entonces revisemos a ver cómo nos va. Un tanto como un proceso evaluativo, ¿listo? La idea es que ustedes lo puedan leer, puedan revisar, determinar cómo hemos, digamos, alrededor de todos estos temas que hemos estado mencionando y trabajando y que ahorita les hice como ese recuento, pues cómo nos va, como un proceso final de apropiación del contenido, de apropiación de los conceptos, preguntando desde célula, tipos de célula, procesos de clasificación, algo de ecología y efectivamente algo de sistemas, ¿listo? Pero entonces ese ejercicio por tiempo, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pues lo vamos a hacer dentro de 8 días para que ustedes tengan el tiempo de leer las 10 preguntas, puedan generar sus respuestas, lo vamos a hacer de manera virtual. No sé si lo vamos a hacer, todavía no sé si lo hacemos por Google Forms o si lo hacemos aquí oral en grupo entre los tres. Bueno, pero dentro de 8 días miramos, ¿listo? ¿Algo más que decir? No, señora. Listo. ¿Y Linda? No, no, señora. Listo, perfecto. Entonces, por ahora estos 5 minuticos de libertad, ¿listo? Mientras se conectan a la otra clase. Entonces, que estén muy bien, nos vemos dentro de 8 días. Vale, pues muchas gracias. Bueno, Feliz día. hasta luego. Igual.